Hi, my name is Hannah Yor, and I use she, her pronouns. I'm based in the United States, and I am SAGE's International Program Officer. I'm here today to speak with Daniela from CPAC, an LGBT advocacy organization based in Costa Rica. We're going to be talking today about the human rights of LGBT older adults in the Americas, the importance of international solidarity, and why we're calling for a convention on the rights of older persons. So before we get started, I want to invite Daniela to introduce herself and to share a little bit more about CPAC. I'll also say that throughout the conversation, we'll be using English and Spanish. So you can find subtitles at the bottom of this video for translation. Pues me gustaría empezar con una introducción en español también para decir que estoy súper emocionada para presentar Daniela de CIPAC y tener esta conversación sobre los derechos humanos de adultos mayores LGBT en las Américas. Entonces, les presento a Daniela. Hi, Hannah. Thank you for this space. As you said, I'm Daniela Bolaños Torres. I'm the person in charge of the political advocacy unit from CPAC, that is a Costa Rican NGO. And we are also very excited for this space. Soy Daniela Bolaños Torres, soy la encargada de incidencia política del CIPAC. Somos una organización costarricense que tiene más de 23 años de trabajar, no solo en Costa Rica, sino también sobre todo en la región centroamericana por las poblaciones LGTB+, y sus derechos. Y desde este marco también, y por qué vamos a hablar de este tema, es porque ha sido muy importante para nosotros en los últimos años priorizar y posicionar el tema del envejecimiento y la vejez de estas poblaciones, los efectos de la discriminación. Y pues no ha sido una tarea nada sencilla, pero ya tenemos bastante rato de estar trabajando y de hecho pues hemos hecho una buena alianza también con Sage y es un poco de lo que vamos a conversar pues ahora. Y nada, Hanna, te doy la palabra. Chévere, gracias. Y creo que nosotros vamos a empezar con una conversación sobre el landscape de derechos humanos relatado a adultos mayores en el mundo. So in reality, there is a very fragmented human rights structure related to the rights of older adults globally. Some progress has been made on the international stage. This includes two World Assemblies on Aging that happened in 1982 and again in 2002, which produced the Madrid International Plan of Action on Aging. We also have something called the United Nations Principle for Older Persons, adopted in 1991, and an open-ended working group on aging, which was first established in 2010. This working group meets annually to discuss concrete ways to strengthen the protection of older adults around the world. I will say that despite these achievements, there is no one legally binding instrument that protects the rights of older adults internationally, which is why we're calling for a convention on the rights of older adults. We feel that this would help bridge the gap of normative standards and actually enumerate the rights of older adults, drawing on the highly successful model of the UN's Convention on the Rights of the Child. We think that this is especially important because by 2030, the World Health Organization estimates that 1 in 6 people around the world will be over 60 years old. We know that older adults face grave human rights abuses. The effect of ageism, globalization, health inequities exacerbated by COVID-19 are having very, very real effects on older people around the world. And what we're going to talk about today is the ways in which this is especially true for subpopulations of older adults, like LGBT elders, whose lives exist at the intersections of discrimination based on ageism, homophobia, and transphobia. So what I want to do is turn to how this is playing out in different countries, in different social and political contexts. CPAC has done a lot of research around LGBT older adults in Central America.
And SAGE has done a lot of this research as well domestically in the United States. So I want to ask Daniela to share a little bit on general findings and your insights from the work you've done, I believe, across Guatemala, Honduras, Panama, El Salvador, and Costa Rica. And then we'll talk a little bit about the work Daniela and I are doing together in Costa Rica and El Salvador as a joint project with SAGE. So Daniela. Thank you, Hannah. That's a great context for us to explain how has been our work. En Centroamérica realmente pues nos enfrentamos a una realidad un poco compleja desde términos como sociales y políticos, sobre todo porque enfrentamos desde dos planos, y esto ha sido un poco también los resultados que hemos tenido con nuestras investigaciones, que debo mencionar también que es importante decirlo, somos organizaciones de sociedad civil haciendo investigación y obviamente tenemos recursos limitados en un tema que es bastante difícil, que normalmente no es visible, que no genera interés y sobre todo en un contexto político complicado, porque evidentemente estamos en una región en donde los avances por poblaciones LGBTIQ+, se enfrentan a bastantes barreras, no ha avanzado tampoco como quisiéramos, evidentemente sí hay, pero hay muchas barreras desde el reconocimiento de las poblaciones LGBTIQ+, y también especialmente de una manera integral para las personas mayores. Lo que hemos encontrado a través de estas investigaciones que se han hecho en Costa Rica, Salvador, Panamá, Guatemala y Honduras es que la normativa no reconoce a las poblaciones LGBTIQ+, ni siquiera dentro de la normativa que hay en protección de persona adulta mayor, y ya de por sí esa normativa pues tampoco es bastante integral, es muy asistencialista, es limitada. No existen tampoco, por ejemplo, procesos de capacitación dentro de, sobre todo, por ejemplo, los centros de cuidado, inclusive no hay redes de centros de cuidado estables para las personas mayores, no hay enfoque de derechos humanos, y generalmente no es no son poblaciones que son priorizadas. Y eso también tiene que ver con que el envejecimiento no es prioritario. No se prioriza los planes de vida, no se entiende cómo afecta la discriminación en el proceso de envejecimiento y tampoco se reconoce la asistencia a poblaciones cuando ya llegan y alcanzan la adultez mayor. O sea, no hay reconocimiento de que no existen personas adultas mayores LGBTQ+. Eso no sucede y eso es algo general en nuestra región. Y lamentablemente, pues ha sido también un trabajo constante de irlo posicionando y de ir obteniendo también investigación sobre cuáles son las realidades desde las que podemos identificar que las personas realmente, pues casi que no piensan en la vejez, las personas mayores de 50 años, LGTB más, no piensan en la vejez porque no es algo prioritario en ese momento, ¿verdad? Y eso a nosotros nos preocupa muchísimo porque cada vez también somos poblaciones más envejecidas y hay poblaciones que tienen necesidades y realidades específicas que no solo tienen que ser abordadas de la normativa, sino desde los planes de acción socialmente y también pues a lo interno de nuestras organizaciones. Gracias, Daniela. Y en este momento me gustaría que nos centremos en datos de investigación específico que SAGE ha estado haciendo con CPAC y socios en El Salvador a través de algo llamado el LGBTI Elders Advancing Initiative. Entonces, Daniela, ¿puede compartir un poco con nosotros sobre datos específicos? Claro, sí, de hecho lo que vamos a compartir es justamente como en este proyecto que estamos desarrollando, al menos, bueno, con SAGE y en Centroamérica con nuestra contraparte ASPID del Salvador, que es otra organización dedicada a poblaciones LGBTIQ+, bueno, y con más énfasis en población trans. Es la última investigación que es muy importante. Ya voy a compartirla, Hannah, me dice si se puede mirar como perfectamente. Perfecto. Ok. Bueno, básicamente esta investigación la realizamos el año pasado. Hay que tomar en cuenta que hubo un factor, ¿verdad? También después de la pandemia, cómo ejecutar este proyecto y fue todo un reto también realizarla. Básicamente se realizó en Costa Rica y El Salvador y fue a través de entrevistas. En el caso de Costa Rica, nosotros entrevistamos, perdón, a 101 personas, donde podemos destacar los siguientes datos demográficos. El 81.1% tenían entre 51 y 70 años,
un 16.8% eran de zona rural, un 22.8% eran personas con discapacidad y un 3% se identificó como población indígena. Para el caso de El Salvador, se intentó también alcanzar 100 entrevistas, pero evidentemente, o como mencionaba, pues hubo algunas barreras, pero igual se alcanzó a entrevistar a 76 personas, donde el 67.1% tenían edades comprendidas entre los 51 y 70 años, el 18.4% eran de zona rural, el 44.7% eran personas con discapacidad y un 84.3% se identificó como población mestiza. Dentro de los datos más importantes que pudimos destacar también fue la consulta de si estas personas a lo largo de la vida han sufrido algún tipo de discriminación, sobre todo desde sus círculos primarios, porque a nosotros nos interesa mucho el tema de las redes de apoyo, ¿verdad? Y cómo estas redes son fundamentales cuando una persona experimenta discriminación y cómo eso también incide en el proceso de envejecimiento y cómo se construyen esas redes de apoyo y cómo se garantizan en la vejez. Entonces, parte de la lógica de preguntarles esto fue, bueno, entender un poco la lógica de cómo funcionaba la discriminación de nuevo en sus círculos primarios. En el caso de Costa Rica, un 28.7% manifestó haber sufrido discriminación por parte de familiares, amistades o personas de la comunidad. En el caso de El Salvador fue un 47.4%. Y en ambos países, las razones por las que habían manifestado haber sufrido discriminación fueron por su orientación sexual, identidad de género y por la edad. Entonces, que son factores que a nosotros nos interesan muchísimo justamente porque estamos hablando primordialmente de una intersección de estos factores de discriminación, tanto por orientación sexual e identidad de género como por edad. Otros datos que son sumamente importantes dentro de la muestra era el tema de la estabilidad económica y el trabajo. En el caso de Costa Rica, un 16.4% se encuentra en el empleo informal y además un 14.9% no tenía ningún tipo de seguro de salud. Y evidentemente, pues esto llama muchísimo la atención porque son personas que podrían ser desprotegidas y podrían ver más afectados la garantía de su derecho a la salud y su estabilidad económica. En el caso de El Salvador, también otro de los datos más importantes fue que un 16.1% no tiene trabajo, un 75% no tenía ningún tipo de seguro y un 60% de las personas no tienen un ingreso permanente y esto obviamente, pues al igual que en el caso de Costa Rica, llama mucho la atención porque genera una inestabilidad para el acceso y la garantía de necesidades, sobre todo también si tomamos en cuenta si esa persona a lo largo de la vida fue inestable para garantizar el acceso a oportunidades y cómo eso lleva a garantizar un envejecimiento y una vejez digna. Otro dato que a nosotros nos llama mucho la atención y que creemos que es algo que también requiere un poco de investigación y que a lo largo de algunas actividades y conversando también con otras personas mayores en diferentes actividades que hemos tenido, es el tema del cuidado, pero no necesariamente el cuidado de esa persona mayor que estamos entrevistando, sino que hay una tendencia a que las personas LGBT sean las personas cuidadoras en su familia, particularmente sus padres, de madres, y esto tal vez la investigación no lo arrojó, pero porque para nosotros es importante, porque hemos identificado en algunas actividades en que genera no solo también una responsabilidad en cuanto a que hay una persona que está envejeciendo y está siendo persona mayor, cuidando a otra persona mayor, sino también que hay una especie de dependencia cuando se le asigna ese rol de cuidador. ¿Y por qué digo por qué se asigna? Porque tal vez esta persona LGTB más no tuvo oportunidad de tener una familia, no tiene ingresos estables, entonces se le condiciona a que tenga un techo de ingresos económicos con tal de que cuide a esa persona. Entonces, eso genera inestabilidad y temores también para la vejez. Otros datos generales, se consultó un poco como el tema de la percepción de la situación personal con la pandemia. Se hizo una consulta de cómo se sentía antes en diferentes aspectos de su salud, cómo se sentía durante la pandemia y cómo se siente pues un poco previo a ese pico importante que fue durante el 2020 al inicio del 2022. En el caso de Costa Rica, la percepción de la situación personal empeoró en la pandemia, pero ha logrado recuperarse a niveles previos. Para el caso de El Salvador, la percepción también empeoró durante la pandemia, pero no se ha logrado recuperar a los niveles previos a esta. En general, en ambos países existe un buen nivel de apoyo, pero en el caso de Costa Rica llamó mucho la atención de que se mencionan las mascotas
sobre parejas o cónyuges, y en el caso de El Salvador también se menciona más el tema de amistades, familias y sobre todo colectivos o grupos o activismos, y también a las mascotas un poco más que en el caso de parejas y cónyuges. El tema de la salud, que para nosotros es también muy importante, en el caso de Costa Rica es limitado, pero estaba muy relacionado al punto con que las personas entrevistadas nos indicaron que no han acudido a estos servicios en los últimos meses, pese a que un 69.3 nos indicaron tener una enfermedad crónica. Esto sucedió también en el caso de Salvador. Muchos no han acudido a estos servicios, pero recordemos que también hay un porcentaje importante que no tiene ningún tipo de seguro. Y para el caso de El Salvador también, que llamaba la atención, es que no han acudido a estos servicios o no tienen el acceso a, pese a que un 60.5 tiene una enfermedad crónica. Y otra de las generalidades que encontramos con esta investigación es un poco como cómo se dan los temores sobre el envejecimiento y la vejez, y se identificó para el caso de Costa Rica que hay una tendencia a concentrar las peores situaciones y mayores temores de acuerdo a la condición socioeconómica de la persona entrevistada, donde además llama la atención que las mujeres trans están en un mayor riesgo ante esa inestabilidad y esos temores. Para el caso de El Salvador, también hay una tendencia a concentrar peores situaciones y mayores temores respecto a su envejecimiento, pero entre las personas con menor nivel educativo y en personas trans. También, y parte de lo que tratamos de indagar con esta investigación fue cuáles eran las mayores preocupaciones relacionadas a la vejez que tenían las personas entrevistadas. En el caso de Costa Rica, nombraron en primer lugar el no contar con un apoyo para el cuidado en su vejez, el tener que depender económicamente de otras personas y el no tener una vivienda digna. Para el caso de El Salvador, las mayores preocupaciones estaban concentradas en el poder tener dinero para vivir, en el no contar con apoyo para el cuidado y el tema de reconocimiento de sus derechos como personas LGBT. Y en este marco, ¿verdad? Porque obviamente hubo algunas cosas que hubo algunas coincidencias entre los países, lo que sí notamos es que los temores se concentran en poder garantizarse una vida digna de acuerdo a tener una estabilidad económica, tener vivienda, tener alguien que les apoye para el cuidado, y que esta percepción económica es no solo es tener dinero, ¿verdad? No solo es tener dinero para una vejez digna, sino que ese dinero les garantice la satisfacción de sus necesidades y que no se vean dependientes de otras personas. Y en el caso de El Salvador, pues la mención obviamente el reconocimiento de derechos como personas LGBT+, yo creo que también evidencia el reto que tenemos como región de seguir avanzando en la normativa. También por eso es que una convención resultaría tan importante, porque eso refuerza a nivel internacional los compromisos de los estados con garantizar la protección de derechos humanos, y también la posibilidad de exigir a los estados acción respecto a esto y poder avanzar, ¿verdad?, en la protección. Básicamente, estos son como una generalidad de esos resultados, Hannah. Y no sé si continuamos también como un poco abordando de por qué ha sido importante esta investigación y las acciones que hemos seguido durante el proyecto. Gracias. Me gustaría saber un poco más sobre los adultos mayores que están involucrados en este proyecto. Entonces, sobre las vidas y la gente específica que están parte de eso, investigaciones y ese proyecto también. Sí, con este proyecto ha sido realmente una experiencia muy satisfactoria, porque como mencionaba, han sido muchos años de estar trabajando en diferentes proyectos y ha sido toda una barrera lograr que esas personas mayores se involucren, hacer las partes de actividades, ¿verdad? De las limitaciones y las capacidades que tenemos como organizaciones de sociedad civil. Y este proyecto nos ha permitido eso realmente con la base que es esta investigación, que pudimos reforzar un poco, bueno, cuáles son los temas prioritarios, cuáles son las necesidades. Hemos también construido historias de vida a través de entrevistas, que esto permite profundizar un poco más a nivel personal. Voy a compartir también otra vez pantalla para mostrarles, ¿verdad? Esas historias de vida se han hecho por medio de entrevistas, y estamos creando como insumos para poder divulgarlo en las redes sociales a través de todas esas experiencias. De hecho, los primeros insumos fue un poco como videos temáticos
en el caso de Costa Rica, y fue hablar un poco de estos temas prioritarios, ¿verdad? Las redes de apoyo, la salud, educación, vejez, discriminación, identidad. Y a partir también de la investigación y otros esfuerzos que hemos hecho, hemos seguido construyendo insumos para divulgar y amplificar las voces. Otra de las actividades, y aquí pueden ver un poco como que hemos realizado, esto es en Costa Rica, es el poder incluir a las personas mayores. Tenemos un comité consultivo tanto en Costa Rica como en El Salvador que es parte de este proyecto que nos ayuda a validar un poco todos estos procesos y actividades, pero también estamos desarrollando procesos de capacitación y cursos. De hecho, esta foto es de un curso que es de liderazgos, porque lo que estamos buscando es que estas personas mayores se empoderen, tengan herramientas y sean quienes hablen y amplifiquen obviamente el mensaje de por qué sus derechos son importantes. Aquí también podrán ver en el caso de El Salvador, se han hecho estas actividades. Aquí, bueno, tengo otras fotos, ¿verdad? Esto fue un poco como cuando nos hemos reunido en el comité consultivo, que eso también, ¿verdad? Fue todo un reto, porque el proyecto empezó en la pandemia y teníamos esta barrera de implementar e integrar a las personas mayores en medio de la virtualidad. Y bueno, luego ya hemos podido tener estos espacios de encuentro donde han compartido, donde a nosotros nos retroalimentan un montón. En el caso de El Salvador también, y pueden ver que ellos son parte también de actividades de personas adultas mayores, están en constante también procesos de talleres y trabajo comunitario. Y básicamente para nosotros eso es lo importante, ¿verdad? Generar esos espacios, cómo conseguirlo, cómo darles la ayuda también desde nuestro conocimiento técnico para que sean estas personas las que posicionen y lleven el mensaje. Y por eso también parte de este proyecto es que además de hacer estos talleres, de tener este comité consultivo, de hacer estas historias de vida, de generar todos estos insumos para redes sociales, es poder incidir en espacios internacionales donde podamos llevar el mensaje, pero también donde podamos hacer una incidencia por los derechos. Y yo creo que por eso es que esta iniciativa de la Convención por las Personas Mayores es tan importante, porque básicamente eso nos va a llevar a conquistar más espacios, a posicionar y hablar un poco y entender que la discriminación, el acceso a oportunidades tiene efectos en el envejecimiento y la vejez, pero que también hay necesidades y realidades específicas de las poblaciones, en este caso LGTB+, que necesitan ser visibles en la normativa, que necesitan ser oídas, que necesitan ser concretadas en esa normativa y que también son personas defensoras de derechos humanos, de sus derechos humanos. Y para nosotros eso es importante y yo creo que eso refuerza también pues la lucha, no solo a lo interno de nuestros países, sino también a nivel internacional de posicionar por qué los derechos de las personas adultas mayores son importantes, siempre vistos de una forma integral. Thanks, Daniela. So I think one thing that I want to mention is that while we know every country and every community has unique social, political, and economic context, a lot of the reflections that Daniela shared in terms of the data and some of the stories from the LGBT older adults we're working with reflect the experiences that we hear from LGBT older adults in the United States. I want to mention a few. I won't go into a full set of data analysis as Daniela did in the interest of time, but I think it's important to really identify where there is overlap and congruence. So just to mention a couple of points, we know that LGBT older adults in the United States are twice as likely to be single and live alone. They're 4 times as less likely to have children than their heterosexual and cisgender peers. Nearly more than 50% report feeling isolated from others, and approximately 50% of LGBT couples experience adverse treatment when seeking senior housing. This is even more higher percentage for transgender older adults that experience discrimination at even higher levels. Despite this, as Daniela has shown us, LGBT older adults we are working with have done incredible work to be spokespersons in their own right and defend their human rights. I want to end this conversation by hearing from 2 LGBT older adults that we work with in El Salvador and Costa Rica about what a convention on the rights of older persons would mean to them.
But before I do so, I want to give Daniela the last word today, see if there's anything more you want to share, and just thank you again for listening to us and ask you to look into SAGE and CPAC as two organizations that are really making concerted effort to work cross-regionally on protecting and working alongside LGBT older adults. So Daniela, is there anything you wanted to share before we close today? And before I share the video statements from some of our older adult partners? First of all, thank you again, Hannah. It's always great to talk with you. And it has been great working with you, working with Sage. Para nosotros ha sido todo un reto, reitero, pero creo que lo importante es que seguimos en este esfuerzo, este proyecto sigue en pie, entonces también que si a las personas les gustaría informarse, pues pueden buscar en nuestras redes sociales, nuestros contactos, esta información, y también si están interesados pues en amplificar este tema o cuestionarse un poco, bueno, ¿qué estamos haciendo por entender los efectos de la discriminación en los procesos de envejecimiento y sobre todo de las realidades específicas de poblaciones como las LGTBIQ+, que lo hagan, y que también refuercen ese mensaje y que ojalá habiliten esos espacios para tomar en cuenta pues estas realidades. Pero no, muchísimas gracias, Hannah. It has been great. Gracias a ti también. Hola, mi nombre es Carola Campos. Tengo 56 años y soy adulta mayor. Vivo en El Salvador. Yo como persona adulta mayor conozco los desafíos a los que nos enfrentamos las poblaciones LGBTIQ+, y mucho más cuando entramos a la etapa del proceso de envejecimiento. Esto se debe a no reconocimiento específicamente de nuestra vejez. Somos olvidadas por la sociedad. Por eso creo en la necesidad de hacer una convención donde el punto principal sea el respeto a los derechos de las personas adultas mayores, y que esto sea desde las Naciones Unidas. Otra cosa también, lo más importante, que seamos incluidas todas las poblaciones y que esto sea un argumento para proteger nuestros derechos. Muy buenos días, mi nombre es Ana Victoria Rodríguez, soy una mujer lesbiana de 73 años. He crecido toda mi vejez siendo lesbiana y conozco la importancia de reconocer las diferentes poblaciones discriminadas a través de convenciones internacionales que fortalecen la protección de los derechos humanos. En el mundo, las poblaciones LGBTQ sufrimos de exclusión y violencia. En definitiva, necesitamos de una convención que nos incluya activamente como poblaciones que envejecemos con necesidades específicas.